Vamos a dar comienzo entonces al tratamiento del orden del día. El punto número 1 es lectura y consideración del acta número 762. Está en consideración el acta número 762. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Todoni. Voy a pedir que se oye la lectura y que se apruebe el acta. Bien, ¿hay una moción? ¿Alguien tiene alguna, no? ¿Una cosa para aclarar? Bien. Está en consideración entonces el acta número 762. Queda aprobado entonces por unanimidad el acta número 762. Vamos a pasar al punto número 2. Son los asuntos centrados. El punto 2.1 es un proyecto de ordenanza sobre anteproyecto de amanzanamiento y fraccionamiento de lotes presentado por las firmas Organización Avanzar SRL y el sistema Confiar SRL, que fue remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Está a consideración el punto 2.1. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Troncoso. Este bloque va a solicitar el tratamiento sobre tabla sobre este proyecto. Bien, entiendo que hay 2/3, así que vamos a... Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Sí, claramente hay 2/3 para el tratamiento, digamos. También nosotros queremos plantear algunas cuestiones con respecto al tratamiento de este proyecto, digamos. Entendemos que es un proyecto sumamente importante, que definitivamente hay que resolver esta temática que viene casi hace 3 años, digamos, para hacer un recuento de esto. Se aprobó la ordenanza en mayo del 2015, la primera ordenanza con respecto a este tema del cambio de lotes con las firmas mencionadas. Después existió una modificatoria que fue la ordenanza 2324 del 2015, que se aprobó en octubre de ese año. A partir de ahí entendemos que pasaron, bueno, digamos, el 10 de diciembre asume una nueva gestión y transcurrió el 2016, el 2017, estamos llegando a la mitad del 2018 e ingresa este proyecto, por ahí con algunas cuestiones que nos parecían que había que charlarlas, que nos parecía que el Consejo merece darse el tratamiento para esto porque no ha participado en las negociaciones con el empresario, digamos, en estos últimos 2 años, 2 años y medio, y que además aclarar que el Consejo tiene plazos a cumplir, que el Consejo, que no entendemos la urgencia del por qué tiene que ser ya, y que claramente han dado vuelta algunos mensajes, por lo menos entendemos inequívocos, calculamos que sin mala intención, con respecto al tratamiento que se le debe dar a un proyecto de estas características, ¿no? Que por un lado se plantea que es sumamente serio y sumamente importante, porque además sabemos que hay 71 familias que están esperando esto y las viviendas, digamos, y las viviendas. Entendemos que no hay un limitante con respecto a esto digamos, estamos hablando que no hay un limitante en el tiempo inmediato para que la construcción continúe. Por eso es que íbamos a solicitar que se pase a comisión, digamos, y que se discuta y que venga el Ejecutivo también a contarnos cómo fue la negociación y cómo llegamos a estos términos con la empresa, digamos. Y por qué también se demoró tanto tiempo para esto, digamos, si fue que la negociación fue muy compleja o si, bueno, digamos, o si hubo algunas otras cuestiones que hicieron que se demore 2 años y medio la resolución de este inconveniente, digamos. Apelamos al bloque oficialista a plantear la necesidad de que esto salga por consenso, como lo han planteado algunos funcionarios también, y entendemos que si la idea es que salga por consenso, si el Ejecutivo Municipal entiende que esto debe salir por consenso, también debe entender que hay cuestiones que se deben discutir e informar de un proyecto de estas características, máxime
sabiendo que el Consejo, normalmente, la mayoría de los proyectos se pasan a comisión, digamos, y se discuten una comisión por lo menos, y que nos parece aclarar también que nosotros entendemos, por eso, vuelvo a repetir, por ahí si esto hubiese ingresado antes y lo hubiésemos discutido, por ahí el Ejecutivo podría plantear los plazos que tiene, que no figuran acá, que no entendemos por qué el apuro de la necesidad de sacarlo hoy y como se planteó en algunos medios por unanimidad sin darle participación a la oposición y sin darle el espacio para el debate. Así que volvemos a repetir, nos parece que es necesario que pase a comisión, dejándole tranquilidad a la gente, que esto no va a frenar el avance de la obra, que no lo frenó nunca en realidad, que lógicamente que es algo que hay que resolver y que, digamos, y que por supuesto festejamos el avance que se haya conseguido con la firma de este acuerdo, pero como concejales también tenemos una responsabilidad de tomarlo seriamente a esto y poder discutirlo, por lo menos en una comisión, con el Ejecutivo y con los concejales del oficialismo, que calculo que, digamos, que el oficialismo sí ha participado en alguna etapa de esto, por eso es que pide, digamos, el tratamiento sobre tabla. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Troncoso. Sí, los tiempos a los que hace referencia el concejal Rodríguez son muy importantes y por eso la premura de tratar este tema en un plazo lo más próximo posible. Es porque una vez que esto se apruebe, señor presidente, recién ahí se va a comenzar con las mensuras de todos los terrenos, se va a pasar ese trámite a catastro de provincia como corresponde, y es un plazo que oscila entre los 2 meses, o sea que estamos hablando recién en ese plazo o en ese tiempo podría ser el municipio titular de esos terrenos. Como decía en una de las cosas que se comentaban recién, por supuesto que tenemos una persona del otro lado que no es fácil para negociar, que tuvo sus tiempos para poder llegar a un acuerdo. Esto hay que decirlo, no es menor el convenio firmado por las dos partes, no solamente entre las dos partes, sino que ante un escribano público que da obviamente la legalidad a lo que este caso se merece, no es algo menor. Y si bien, como dijo el concejal, esta obra no se paró, se siguen construyendo arriba de terrenos de un ajeno, de un particular, que es algo que creo que debemos resolverlo en el plazo o en el menor plazo posible para que todas estas personas el día de mañana puedan escriturar y puedan tener la tranquilidad de tener la casa propia. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Claramente compartimos gran parte de lo que ha dicho el concejal Troncoso. Ahora, nos parece lógico que si el Poder Ejecutivo tuvo más de 2 años y medio para hacer esta negociación, el Consejo Deliberante pueda tener 15 días, digamos, para ver qué es lo que se trató, porque además usted sabe que hay modificaciones en ordenanzas anteriores, hay cuestiones que tienen que ver con los predios, que tienen que ver con las calles, que tienen que ver con la iluminación, que nos parece que estamos convencidos que esto tiene que ser así. No retrasaría absolutamente nada por 15 días cuando el Poder Ejecutivo se tomó 2 años y medio para hacer este trabajo. Y en estos 2 años y medio, a pesar de que hemos hecho algunos pedidos en algunos momentos para que se nos informe sobre el avance en general, digamos, de la obra, y tranquilamente hubiese podido ingresar esto porque entendemos que claramente estaba en conocimiento del Ejecutivo, porque la ordenanza que habilitaba, digamos, en principio y la cual se modifica ahora y que da lugar al convenio, usted, digamos que hoy es presidente, era concejal y fue partícipe, y el concejal Troncoso, que es el presidente hoy del bloque de la Alianza, también era concejal en ese momento, o sea que claramente estaban en conocimiento de que esa ordenanza le faltaba un paso más, que era este convenio, y digamos que según tengo entendido, en ese momento también hubo, digamos, comisiones que se realizaron con el empresario. Entonces, si 2 años y medio le tomó al Ejecutivo
poder llegar a este acuerdo, que nos parece bien, digamos, que se haya alcanzado, porque claramente es una problemática que hay que solucionar, pero nos parece que 15 días no hace a la diferencia cuando el cuerpo legislativo en ningún momento lo discutió, en ningún momento se le presentó absolutamente nada, más que ayer, digamos. Esto es, señor presidente, el pedido, y entendemos que claramente esto tiene que salir por consenso, pero los consensos también se necesitan de las dos partes, digamos, ¿no? Si la idea era que esto salga por consenso, como se planteó en los medios, el Ejecutivo también debería haber pensado en acercar esto o en pensar de, bueno, se entra hoy, lo votamos en 15 días para darnos este plazo de debate y de discusión y de consulta, sobre todo, digamos. En ningún momento en estos 2 años y medio, se trató ningún tema referido puntualmente a esto. Y que entendemos que el Ejecutivo estaba en conocimiento y estaba con las negociaciones vigentes, digamos, ¿no? Y en ningún, sabiendo que esto necesita la aprobación del Consejo, en ningún momento de estos 2 años y medio se planteó alguna cuestión referida a esta. Entonces, que ingrese esto ayer, sabiendo que es una ordenanza compleja, importante, sumamente importante para la gente que está esperando la vivienda, entendemos que no hace a la diferencia o nada mal a la democracia, básicamente, que se pueda discutir en el seno del Consejo, junto con el Ejecutivo, algunos puntos en los cuales tenemos dudas. Nada más que esto, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Bien, bueno, con respecto, digamos, lo mencionado por el concejal Rodríguez, primero y principal, digamos, o sea, me parece que entiendo, digamos, como una contradicción, digamos, entre sus palabras, porque si estamos mencionando que, digamos, acá la premura es titularizar los terrenos donde se construyeron las viviendas, que partamos de la base, las viviendas se construyeron en un terreno ajeno, no de titularidad del municipio. Las ordenanzas fueron sancionadas en el mes de mayo y en el mes de octubre de 2015, y el Ejecutivo también en 3 meses no logró hacer un convenio con, este caso, digamos, las empresas, digamos, referidas, que eran los titulares de esos loteos. Entonces, si tenemos en cuenta que anteriormente, digamos, o sea, durante 3 meses tampoco, digamos, se pudo lograr un convenio, obviamente, bueno, sabemos que en la vereda de enfrente tenemos una persona, digamos, para negociar, bastante complicado. A su vez también mencionar, digamos, y esto, digamos, es totalmente favorable, digamos, para los titulares de estas 71 viviendas, los futuros titulares, es que el convenio, digamos, que se hace, digamos, con el titular de estos terrenos hace a una mejora en cuanto a las ordenanzas anteriores, porque también, digamos, o sea, no es realmente para nosotros, digamos, algo menor que cada una de esas viviendas no va a contar con un pozo ciego, va a contar, digamos, con una planta elevadora, y hablamos de una planta elevadora, no de unas cámaras, digamos, cámaras que después vuelcan directamente a un arroyo. Estamos hablando de una planta elevadora que lleva los líquidos cloacales a donde corresponde, o sea, a las lagunas cloacales. También, digamos, de una mejora donde estas viviendas fueran construidas, que eran al costado, digamos, donde funcionaba un basural a cielo abierto, y hoy por hoy hay, digamos, un proyecto de una planta de reciclado. Entonces, hablamos de que durante estos 2 años y medio también hubo muchas mejoras, de las cuales el Ejecutivo era el que estaba, digamos, trabajando y negociando con el titular de estos terrenos. Tampoco dentro de la modificación que tiene esta ordenanza se mencionan terrenos que fueron, digamos, cedidos en las ordenanzas de 2015, o sea, acá no hay ninguna modificación en cuanto a los terrenos, simplemente habla, digamos, de una modificación en pos de una mejora para cada uno de estos beneficiarios. Entonces, vemos nosotros la premura también en poder tratarlo, porque tenemos la documentación, digamos, medianamente muy clara, y entendemos que la necesidad, en este caso del Ejecutivo, es, al haber estado trabajando durante tanto tiempo para poder lograr un convenio, para ahora poder realmente titularizar estos terrenos, y estamos hablando de que esto llevaría unos 2 meses más, entonces obviamente que
Yo creo que a cada uno de los 71 beneficiarios, más allá también de recibir su vivienda, van a querer tener la tranquilidad de poder ser titulares, digamos, de esa vivienda el día de mañana. Eso nada más, señor presidente. Bien. Le voy a pedir la banca, por favor, concejal Troncoso. Por favor. Tiene la palabra. Bien. En primer lugar, me gustaría, ya que se hizo mención a mi persona en la palabra del concejal Rodríguez. Es cierto que nosotros fuimos concejales durante el año 2015 con el concejal Troncoso, que aprobamos una ordenanza en el mes de mayo, y luego hubo una reforma justamente en la ordenanza debido a que había errores en la ordenanza que se había aprobado, debido a que los terrenos que involucraban distintos lotes pertenecían a empresas distintas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cabe mencionar que en esa reunión que tuvimos en el mes de octubre, con hoy presidente de bloque, quien les habla, y el presidente en este momento, el concejal Troncoso, haciendo uso de la vicepresidencia primera, solicitamos la presencia del secretario de Obras Públicas, de la Podestad Legal, el dueño de la empresa, y también solicitamos ese día la presencia de un escribano, justamente porque debido a todos los problemas que había habido en su momento con la elaboración de esa ordenanza, lo que nosotros queríamos de alguna manera salvar era que cualquier situación que no estuviera considerada no sea un impedimento para que luego los terrenos que pasaban a ser en su momento propiedad del municipio a través de la ordenanza tuvieran obviamente el tratamiento que debían que tener justamente desde el punto de vista legal. La tarea como concejales estaba cumplida y era responsabilidad del presidente municipal a cargo en ese momento y del área de legales, de obviamente de hacer los trámites que correspondían. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría aclarar que si bien este bloque solicitó el tratamiento sobre tablas, y creo que se hizo en respeto a todos los beneficiarios que hoy se encuentran acá, fue para aclarar por ahí algunas cuestiones de que por qué se estaba tratando este tema y cuál era la solución que se iba a encontrar. En ningún momento, creo, se solicitó la aprobación de este proyecto el voto ahora. Al contrario, si es necesario que este proyecto pase a comisión, este bloque, de acuerdo a lo que tenemos charlado, tiene toda la disposición para que el proyecto pase a la comisión y tenga la discusión que necesitan. En ningún momento, por lo que yo entendí, el concejal Troncoso solicitó que se vote. Sí, que se tratara por respeto a las familias que están hoy acá y que escucharan de alguna manera cuáles eran las cuestiones que tenían que ver con el acuerdo al que se había llegado con el dueño de la firma. Y para remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con los avances que se tuvo en esta negociación, que reitero, que no fue fácil, porque la verdad que es complicadísimo la persona con la que se tuvo que negociar, porque evidentemente no emplea o no tiene como principio la palabra empeñada, porque la verdad que nosotros, la verdad que no, fue difícil, fue muy, muy difícil, pero sí vale aclarar también que gracias al trabajo que se hizo desde el área de legales del municipio hoy, gracias al trabajo que se hizo desde la Secretaría de Gobierno, gracias al trabajo que se hizo junto con el presidente municipal y con algunos que participamos de esa reunión junto con los dueños de la empresa, hoy podemos decir que entendemos que es beneficioso el acuerdo al que se llegó. Hoy esa empresa ha cedido un espacio, un terreno, para colocar una planta elevadora, como lo dijo acá recién la concejal Klein, que tuvo un costo casi de 600.000 pesos para que esas viviendas cuenten con el servicio de cloacas. Y ese terreno, obviamente, fue cedido por la empresa. Nosotros no íbamos a cometer el mismo error
¿sí? O no íbamos a cometer de alguna manera el error, como bien dije, de construir en un terreno que no nos pertenece. La planta elevadora está comprada ya casi hace un año, está en el polideportivo, a la vista de todos, y lo que nosotros estábamos tratando era que se llegara a un acuerdo justamente con esto para que el día que nosotros coloquemos esa planta elevadora podamos decir que el terreno le pertenece al municipio y que no va a tener ningún tipo de inconveniente, digamos, en utilizar ese terreno, y va a ser en beneficio de los beneficiarios. Por lo tanto, y para no dar más vueltas sobre el tema, yo solicitaría que el proyecto pase a comisión, que se discuta, que concurra desde el área de legales, secretario de gobierno, intendente o quienes, los concejales, ya sea de este bloque o del bloque de la minoría, soliciten. Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a discutirlo, pero sí queríamos dar de alguna manera este debate y profundizar algunas cosas, por respeto sobre todo a quienes hoy están visitando el Consejo Deliberante y escuchando un poco cuál es la realidad de este proyecto que ingresó, para corregir, bueno, cuestiones que tenían que ver con eso. Así que yo, señor presidente, para no dar más vueltas, solicito que pase a comisión el proyecto y que me parece que ya hemos discutido bastante sobre el tema. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Claramente, digamos, bueno, aclarar que me parece muy bien que allá en el 2015 hayan podido comisionar esta ordenanza y haya podido venir el empresario y dialogar con los concejales cuando se aprobó aquella ordenanza en el 2015, que no es la posibilidad que tuvimos ahora. Además, dejar aclarado que generalmente cuando se pide el tratamiento sobre tabla es para someter a votación un proyecto, digamos, básicamente, y entender o explicar nuestras razones de lo que se venía generando alrededor de esta cuestión, con mensajes a los beneficiarios diciendo que la necesidad era que el Consejo lo vote en su totalidad y que salga hoy y que era sumamente importante, que nos da la sensación que es más una utilización política de esta cuestión sin sentido, porque verdaderamente para aprovechar el debate hubiese sido excelente que entre, mandarlo a comisión y que en la comisión participen los beneficiarios, que es donde se da el debate real con datos junto con el Ejecutivo y con el Consejo. Entonces, claramente si la intención del bloque mayoritario era que el proyecto vaya a comisión, y claramente si la idea era que el Consejo participe en la discusión esta, digamos que la minoría del Consejo participe en la discusión esta, no entendemos por ahí esta doble información que se le dio a los beneficiarios. Claramente es un proyecto que debe pasar a comisión, que necesita pasar a comisión, como tantos otros proyectos de esta envergadura, digamos. Entonces, vamos a aceptar la moción del presidente, hoy en este momento concejal, Riffel, de que el proyecto pase a comisión e invitar a los beneficiarios a que nos acompañen en la comisión esa, para que realmente puedan ver el debate y entender qué es lo que se firmó, digamos, claramente. Así que, nada más, señor presidente. ¿Quiere pedir la banca, señor presidente? Bien, voy a poner a consideración entonces... Pido la palabra, señor presidente. La palabra, concejal Torres. Simplemente para no contestar, pero sí aclarar, o más que nada remarcar lo que dije al principio. Este bloque entiende que el tiempo apura y esto habría que sacarlo en el día de hoy. Fue algo que se habló de que este proyecto, la idea es sacarlo por consenso, y sí nos hubiese gustado escuchar del bloque minoritario algún planteo puntual sobre el proyecto. Eso no se dio hoy, por lo tanto simplemente eso. No vemos el hecho de dilatar más esto, si bien al concejal Rodríguez 15 días le parece poco, en estos plazos donde se está hablando 2 años y medio, tan serio, por favor. Tan serio, señor presidente, me parece que debió definirlo hoy. Bien, esta consideración le voy a dar la palabra al secretario de gobierno que me está pidiendo la palabra. Hola,
espíritu que todos plantean, de parte nuestra, desde el Ejecutivo, estar a disposición para cualquier consulta que en todo caso se pudiera dar en este ámbito y que pudiera facilitar la solución hoy de esta cuestión. Eso en primer lugar, con lo cual si la alternativa de discusión se pudiera dar ahora e incluso discutirlo en comisión abierta ahora, estamos disponibles, más allá de respetar y entender la alternativa de pasarlo a comisión. Pero quiero que eso quede claro, por eso estamos acá. Con lo cual me parece que no es un obstáculo incluso discutirlo o charlarlo ahora, cualquier consulta que usted tenga, concejal. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la cuestión que tiene que ver con la celeridad del trámite, agregar que la posibilidad de contar con un terreno o un espacio adicional de unos 70 metros cuadrados para instalar una planta elevadora para que tenga cloaca este plan de viviendas y todo el barrio, digamos, que la circunda, bueno, obviamente sería una obra que podría empezarse inmediatamente a partir de la aprobación del proyecto, con lo cual la dilación de 15 días en ese sentido sí es importante, porque tiene que ver con plazos de obra. Por otro lado, también decir que, simplemente acotar, me parece que en el espíritu que han planteado la mayoría, obviamente, también es cierto que tenemos que tener la prudencia de que esto no sea una discusión de quién demoró más o menos, porque si no entramos en una cuestión de siempre golpearnos el pecho con cuestiones que no le resuelven el problema a la gente. Yo en todo caso lo que quiero decir sobre eso es que, bueno, sí tener la corrección de expresarse de que el consorcio de viviendas que estuvo anteriormente también trabajó durante el 2016, con lo cual la transición a la que usted refiere no se dio en diciembre del 2015, eso es incorrecto de su parte. En realidad la transición se dio después del segundo semestre del 2016. De hecho, hay un acta firmada incluso por el gobernador Bordet, el secretario de Vivienda Ibarquer y el Ministerio del Interior. Y por otra parte, decir que coincido en que también es cierto, esto, a ver, para decirlo en términos más sencillos, porque por ahí si no entramos en tecnicismo que incluso pueden llegar a confundir. Esto es como cuando vos te comprometés a pagar una deuda y no firmás el documento, digamos. Siempre es mucho más fácil resolverlo en el momento en que vos tenés que convenir lo que vas a hacer. Uno como abogado sabe bastante bien que cuando uno va a convenir el pago de una deuda, si no lo firma en el momento, después la corres de atrás y podés correrla. Yo te diría, Manuel, no 2 años y medio, sino mucho más. Cuando vos no haces las cosas en el momento que las tenés que hacer, el tiempo en eso es tirano y te lo cobra. Entonces, lo que debió hacerse en su momento y no se hizo, es lo que cuesta 2 años y medio, si ustedes quieren ponerle ese plazo, para mí no es, pero en todo caso, y puede costar mucho más. Básicamente porque cuando vos no firmaste lo que tenías que firmar en el momento, y esa es una responsabilidad de quien conviene, que es el Ejecutivo, difícilmente después lo va a poder hacer firmar. Entonces, es muy dificultoso una vez que los hechos están consumados tratar. Y esto es como tantas de las amarras que soltó la gestión anterior, porque anotemos el detalle de que la aprobación de la ordenanza se dio 10 días antes de las elecciones, cuando con esto se hizo mucha politiquería barata, lamentablemente, como con muchas otras cosas que se soltaron. Acá tenemos el Sindicato de Empleados Municipales que en noviembre del 2015 tenía que pedir angustiosamente por sus sueldos del 25 a 30 de noviembre, porque la municipalidad básicamente se dejó a la deriva. Esa situación es una realidad incontrastable. Lo que pasa es que cuando pasan esos 2 años y medio que vos anotás, también la memoria nos falla. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo hacer las cosas en el momento y hacerlas bien que tener que repararlas después. Eso claramente es así. Y todos lo sabemos porque eso pasa en la vida también. Esto es como cuando vos haces los cimientos de tu casa y no los haces bien. Tarde o temprano es mucho más difícil después romper todo y empezar de nuevo. Entonces, en eso creo que también tenemos que ser claros para que, y me pareció muy bien, y en eso coincido plenamente con lo que vos planteaste, de que el eventual debate en comisión que se dé, al que por supuesto estamos abiertos a participar, todos los integrantes del Ejecutivo, como lo hemos hecho siempre. Sería interesante, obviamente, que se publicite de manera suficiente para que todos puedan participar, como vos bien dijiste, incluso los beneficiarios
o los interesados en este plan de vivienda. Así que a eso suscribimos plenamente y estaría muy bueno para que de esa manera podamos todos entender de qué se trata este acuerdo, que por supuesto está sujeto a la ratificación del Consejo Deliberante. Pocos acuerdos yo vi suscritos con una inmobiliaria que sean publicados, suscritos con el escribano público y sujetos a la aprobación del Consejo Deliberante. No nos olvidemos cómo fue la política de cesión de terrenos previos, digamos, por los cuales tenemos muchos hoy loteos aprobados. Nada más. Bueno, vamos a sobre este tema de vuelta, porque me parece que había una moción que no fue tomada por el presidente. Me gustaría... No, está bien, pero como para cerrar algunas cuestiones por ahí que el secretario me nombró, digamos, o hizo... La idea es que no contestemos. contestemos. Que yo había hecho, digamos. Acuérdese que la idea es que contestemos a la presidencia y no al funcionario que habla, ¿sí? En todo caso, diríjase a la presidencia y le doy la palabra, pero díjase. Estoy dirigiendo a usted. Ah, bueno, está bien. Claramente. Bien. Bueno, decir primero y principal, que sí podemos entender esto de que se puede complicar si no se hace en el momento, pero también entendemos que, digamos, que si bien el consorcio hizo el traspaso posterior, el tema del terreno específicamente era municipal y la gestión estaba en conocimiento desde el 10 de diciembre, digamos. Entonces, por eso calculamos 2 años y medio, digamos. Si bien el consorcio puede haberse hecho cargo más tarde, el tema de la cesión de terreno era un problema municipal, no del consorcio, digamos. Eso por un lado. Después, claramente, entendemos que por ahí hay cosas que se pueden haber dilatado, de octubre, noviembre, diciembre, por ahí se deberían haber hecho antes. También, digamos, hubiese estado bueno discutir esto, convocando a los funcionarios que estuvieron en ese momento, o aprovechar a los concejales que estuvieron en ese momento, que en este cuerpo tenemos 3 para discutirlo. Y por eso preguntábamos también el tema de los plazos, digamos, porque tampoco hemos tenido una reunión ni con usted, señor presidente, que, digamos, que evidentemente por lo que contó participó activamente, ¿no?, en la realización y en la firma del convenio, que nos vaya adelantando algunas cuestiones o que nos vaya contando cuáles eran los plazos que nos corrían, digamos, y poderlo haber charlado ayer o antes de ayer o la semana pasada con respecto a este tema. A mí no me parece mal si se abre una comisión ahora para hacer algunas consultas. No sé si vamos a ver, quiero aclarar que la documentación de las ordenanzas anteriores, de los planos y todo eso, los planos, bueno, sí, los recibimos ayer, y las ordenanzas a las que se hace mención en esta ordenanza y la modificatoria la buscamos hoy de mañana, digamos, ¿no? Quiero aclarar esto porque por ahí lo escuché al director de Asuntos Legales, que dijo en el canal que teníamos toda la documentación con el tiempo necesario para leer y conocerla y poder estudiarla, digamos. Bueno, vuelvo a repetir, no hay problema si se quiere constituir una comisión o si la quieren hacer mañana o el lunes o el martes, no tengo ningún inconveniente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Troncoso. Vamos a solicitar constituirnos en comisión para tratar este tema. ¿Estamos de acuerdo entonces? Bien, siendo las 21:42, vamos a constituirnos en comisión, ¿sí? Está abierto el debate. Por ahí para explicarle a la gente, porque la gente por ahí no entiende estas cuestiones formales. Ahora sí nos podemos relajar un poco. Nosotros hay cuestiones formales que las tenemos que respetar. Esto de constituirse en comisión, discutir libremente, obviamente teniendo el respeto que haya que tener, dándole la palabra a cada uno de los que quiera hablar, y hay un protocolo, digamos, dentro de lo que es la sesión. Por eso yo le pedí al concejal que se dirija a la presidencia. La idea es que no se dirijan personalmente, por eso por ahí lo cuento para que ustedes entiendan. Y ahora sí, a partir de este horario que cortamos la sesión,
podemos discutir y plantear las cosas. Así que por ahí yo le pediría que... Sí, por ahí también contarle a la gente que normalmente los proyectos entran un martes, lo tratamos un jueves y normalmente, a excepción de algún proyecto que tenga que ver con algún plazo o con alguna cuestión o que se haya trabajado antes, se vota sobre tabla, que es lo que solicitaba el concejal Troncoso. Normalmente se pasa a una comisión que se puede hacer antes, que digamos que por reglamento interno sería el próximo jueves, pero que tranquilamente se puede hacer antes. Es más, si hay este apuro, se puede llamar también a una sesión especial. No obstante eso, la idea fue siempre resolver este problema. Por eso es que lamentamos no habernos interiorizado antes, digamos, o haber podido participar, aunque sea con algún comentario del presidente o de alguno de los concejales con respecto al avance que había sobre este tema, digamos, como para ir enterándonos y ir buscando alguna información para hacer consulta, digamos. Nosotros, a ver, yo en este momento me acuerdo 2 puntos de lo que vi, que era para hacer consulta al Ejecutivo, que lo voy a hacer. Que una tiene que ver con el artículo 5 de la ordenanza, que establezcase a cargo de la Municipalidad de General Ramírez los correspondientes gastos de mensura y escritura. No sabemos qué es lo que hace, digamos, si a todos, si a... Hola, se refiere a los lotes en los cuales se entregan donación para la construcción de las viviendas sociales, a los del artículo 2. ¿Se puede especificar? Claro, porque no está aclarado, digamos, me parece como que... Sí, fue una sugerencia que la municipalidad se debería hacer cargo de todo. Incluso fue una sugerencia que hizo el bloque de la Alianza hace un rato. O sea, especificar que se refiere a lo del artículo 2. ¿Ya con el convenio firmado ante privado público? Se puede agregar en la ordenanza. Se puede agregar en la ordenanza. Pero no figuraría en el convenio. La ordenanza es la que ratifica el convenio. Bueno, sí, está bien. Te lo pregunto a vos o a los dos como abogados, digamos. Si el empresario se agarra del convenio, que es lo que firmó él, digamos, ¿cómo quedaría esa situación? Lo pregunto, digamos, de conocimiento y digamos, creo que en la comisión estamos con eso. Por ahí es una de las dudas que teníamos dando vuelta, que si bien sabemos que la podemos modificar a la ordenanza, no sabíamos cómo quedaba la modificación esa con respecto al convenio que ya se firmó ante privado público, el Ejecutivo con el empresario. No es una modificación sustancial de lo acordado, con lo cual es una cláusula de estilo que quien tiene o a quien pasa la titularidad del inmueble es el que se hace cargo de la mensura. Bueno, nosotros podemos entender que sí es de consideración, digamos, la modificación, porque no es lo mismo que la municipalidad se haga cargo de toda la mensura de los diferentes proyectos que estamos aprobando, que de los terrenos, digamos, que le dan a la municipalidad. Por eso, por ahí pregunto, bueno, está, si ustedes creen que la ordenanza se puede modificar, la modificamos a la ordenanza, y el empresario no va a tener problema y no lo va a cobrar la municipalidad. Igualmente, a nuestro entender, el artículo 5 es claro en relación a que nosotros lo que estamos haciendo es recibir una donación de terreno sobre los cuales se empezaron a construir las viviendas, y a esa donación, esa mensura es a cargo del municipio. Bueno, yo por ahí en el artículo, no me acuerdo cuál es, si es en el 6 o creo que sí, o en el 7, están especificados justamente las donaciones que hace. Ustedes saben que nosotros como consejo tenemos que aceptar esa donación y tenemos que participar de eso. Por eso lo que dice Pablo me parece que se refiere justamente a eso, que las mensuras y la mensura y la escrituración justamente de esa dación que nos da, no sé, Jugue en todo caso, y nosotros le cedemos las reservas fiscales de los otros 4 loteos, es justamente lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. De todos modos, no sé qué les parece, pero lo podemos agregar.
Se puede agregar, me parece que lo que abunda no daña, como se dice, pero para mí es innecesario. En realidad, la mensura y escrituración siempre está a cargo del titular del terreno. O sea que en el resto de los loteos, digamos, está claro, cuando cualquiera compra un lote, digamos, siempre lo paga el adquirente. En este caso, como es lo que está a cargo de la municipalidad, es obvio que es lo que la municipalidad adquiere. O sea, la municipalidad no adquiere para sí, sino otra cosa que es la que le es donada en la ordenanza. El resto de las cosas, en realidad, sigue siendo el titular de la inmobiliaria, hasta tanto el día de mañana cualquier vecino interesado le vaya a comprar un terreno, para decirlo en criollo, y cuando compre el terreno, naturalmente, como todo el que ha comprado algún terreno le ha pasado, paga el agrimensor de su preferencia, su escribano, y adquiere. Es decir, si lo queremos agregar, me parece que no agrega demasiado lo que está, pero no daña tampoco que se especifique. Y por supuesto va de suyo que si digo esto, no altera en nada la naturaleza del convenio. En nada. O sea, en eso, plena tranquilidad, y si quieren que conste en acta, digamos, lo digo yo o cualquiera del Ejecutivo que forma parte del convenio. Vuelvo a decir, está a cargo de lo que la municipalidad quiere, que naturalmente es aquello que la ordenanza expresa, que es lo que expresa el artículo 2, creo. Sí. O sea, el resto no. Naturalmente uno no va a escriturar ni mensurar aquello que no se le dio, digamos. Me parece que eso está claro. Está bien. Otra consulta. Hoy se hicieron referencia a algunas cosas que a mí me gustaría poner en claro, sobre todo en el tiempo que se estuvo trabajando. Porque es algo que me toca en el área y personalmente. Nosotros estuvimos trabajando justamente todo este tiempo, no solo para que se logre y se consiga que se donen los terrenos para la escrituración en favor de los beneficiarios de las viviendas, sino también para defender el interés público. El interés público se refiere a no aprobar o seguir aprobando loteos de manera irresponsable, porque esos loteos que se aprobaron en algún momento de manera irresponsable, a mi entender, y esto es una consideración, hace que después el municipio, que estaba descapitalizado y no tenía maquinaria, debía responder con los servicios. Al no tener la capacidad de respuesta con los servicios, tenemos hoy sobre los loteos que se aprobaron en su momento, en donde apenas había el trazado de una calle, ni siquiera se lo levantaba o se lo engrosaba. Hoy tenemos grandes barrios donde demandan servicios y obviamente todo eso es una carga para el municipio, que en definitiva hoy se puede empezar a cumplir por haber adquirido distintas maquinarias, pero que si no, en el contexto en el cual nosotros recibimos el municipio se hacía muy difícil seguir cumpliendo. Esa es una consideración. Por otro lado, durante esos 2 años y medio también se estuvo trabajando en un viejo proyecto que lleva décadas y que hoy se está consiguiendo, que es el traslado de las lagunas cloacales, que hoy contamos con el terreno, tenemos notificado a la persona que es titular del inmueble y que ha sido expropiado por una ley provincial, y las lagunas cloacales se van a trasladar. Entonces, también en esos 2 años y medio se estuvo trabajando en eso, y se estuvo trabajando en mejorar las condiciones sobre las cuales se hacía el acuerdo. El acuerdo se mejora, ya se dijo hoy, en la instalación de una planta de fluentes cloacales, una planta elevadora, que le da cloaca a todo el barrio y a las zonas aledañas. Se mejora también en el hecho de que en los loteos que ya habían sido aprobados y que nosotros ratificamos, se instalen 2 columnas de iluminación con iluminación LED por cuadra, con lo cual los loteos nuevos que se están aprobando y que se van a empezar a abrir en algún momento van a tener esa iluminación. Es decir, se incorpora una serie de exigencias que no estaban en las aprobaciones anteriores, que con este convenio y con ese tiempo que nos pudimos tomar se ha logrado y se ha mejorado. Y que además... Y que además por ahí, para recurrir a una cuestión sencilla, un ejemplo, lo que se tendría que haber hecho en su momento es lo que uno hace normalmente cuando compra o un vehículo o compra una vivienda. Lo primero que hace es firmar el boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta es el consentimiento de quien es el titular
de lo que se va a transferir que lo quiere transferir. Y después uno hace la escritura. O sea, la ordenanza por sí misma no transmite la propiedad de nada. Para transmitir la propiedad se hace o por escritura pública una donación, una venta, o por expropiación, una ley de la legislatura de la provincia. Entonces por ahí, digamos, estaría bueno que digamos, que ustedes cuenten qué es lo que se incorporó a este proyecto para, a diferencia de la que estaba aprobada en el 2015, para que el empresario acepte firmar este convenio, digamos. Justamente alguna de las que de lo que ya te he comentado es esta exigencia que nosotros le incorporamos. Bueno, yo creo sinceramente que si le está sumando exigencia, la negociación debe haber sido más dura, digamos, hubiese aceptado la del 2015, por eso digamos, estas cuestiones son las... Pero hubo una ordenanza, hubo una comisión en la cual el empresario participó y tengo entendido que, digamos, que había un acuerdo con la ordenanza esa. El meollo de la cuestión Silvana, por ahí. Vamos. El meollo de la cuestión y sobre el cual giró gran parte de la discusión fue que el empresario pretendía la habilitación en cercanías al basural para la construcción de viviendas. Nosotros eso no lo podíamos aceptar y nosotros cuando asumimos sobre el terreno del basural se iba a construir la laguna cloacal. Entonces, una vez que nosotros pudimos despejar que la laguna cloacal no iba a estar construida sobre el terreno del basural, que es no se habilita por factibilidad técnica, o sea, no es posible técnicamente construir una laguna cloacal sobre un predio que ha sido utilizado como basural a cielo abierto. Una vez que nosotros despejamos esa duda de que podíamos considerar otro predio más alejado, nosotros podríamos saber y definir respecto hasta qué medida podíamos habilitar los loteos. Es decir, hoy para pasarlo en limpio, hoy no va a haber vivienda cerca de un basural, como lo había en un basural a cielo abierto. Se está trabajando en la erradicación, así cierro la idea. Se está trabajando en la erradicación del basural a cielo abierto y se ha avanzado mucho, con lo cual ahí va a haber una planta de tratamiento de residuos y no van a estar las lagunas cloacales. Y o sea cerca de ese predio no va a haber vivienda. Esto generó que se le habiliten más terrenos para la construcción de viviendas al empresario, digamos. Digamos, por ahí estaba la discusión. No, la discusión giraba en torno a que él pretendía la habilitación. Nosotros no lo admitimos a eso. Todo. La habilitación. Él pedía todo. Él lo que quería era de ese loteo, de la manzana D, que ahí no puede construir viviendas residenciales, y de la manzana C, que él tenía una parte, nosotros no accedimos a todo. Sí, justamente por lo que dice Pablo, de la erradicación del basural y que pudimos reubicar de alguna manera más lejos las cloacas, sí terminamos negociando, digamos, algunas cuestiones que tenían que ver con habilitar algunos espacios más, algunos terrenos más. A eso le sumamos la cesión del terreno para poner la planta elevadora y esta cuestión de las luces LED, que también es una cuestión que no es menor, porque él pretendía poner, por ejemplo, luces de sodio y nosotros exigimos que sea con LED o con cosas de última tecnología, elementos de última tecnología, que fueron algunas de las cosas que se negociaron con él, digamos. Lo que se habilita no es todo el loteo de cruz, sino lo que se habilita son algunas parcelas que son las más alejadas a lo que va a ser la planta de tratamiento de residuos. Exacto. Eso está en la ordenanza. Fíjense, la 24... Ahí lo que dijo Manuel hoy, si vio las ordenanzas anteriores, en realidad estamos hablando de 15 lotes en la discusión. Son 8 lotes en la manzana D. Exacto. Y se corre la cota de la manzana C y que se habilitan a 7 lotes más. Eso es la discusión. Los más alejados, se habilitó, como dijo Pablo recién, los más alejados de lo que era el basural a cielo abierto, que están... Para que quede claro, la traba que había era esa habilitación de 15 lotes más
que se habilita para la construcción No, de viviendas. o sea, eso fue lo que se llegó al acuerdo. O sea, la discusión, el empresario pedía el total de las dos manzanas, tanto la D como la C, para que se Completas. le permita para... Le pedía completo, que habilitemos todo para residencial. Nosotros, digamos, no excedimos, digamos, eso fue parte de la negociación. En ninguna de las dos ordenanzas anteriores igual estaba habilitado el total, ¿no? Digamos, No, pero en era la primera- mucho menos. En la primera me parece que había habilitado un poco más para vivienda, que se modifica en octubre, digamos. No. Yo como venía entendiendo el proceso... No, en su momento, ahí el problema, ¿por qué se cambia la ordenanza del 2015, de mayo del 2015 al octubre del 2015? Uno de los problemas fue porque figuraban los loteos en el nombre de la misma empresa y en realidad eran loteos que uno pertenecía, por ejemplo, a Avanzar y otro a Confiar. Cuando se redacta la ordenanza, después se detecta que había un error ahí a quien acreditaban el dueño como la empresa y se toma esta cuestión. El tema de hasta dónde lo habíamos discutido en el mes de mayo, si no me equivoco, cuando se aprobó y que se cedió un poco determinado espacio. Hoy, justamente por todo esto que dice Pablo, lo que se hizo fue negociar con él, no ceder ningún lote de la manzana D, habilitar algunos lotes más de la manzana C y no me acuerdo si de la B, de la otra de la C y la D. Exacto, de la D nada y de la C algunos lotes más, nada más, que están como más cerca, para que la gente lo entienda, de calle Mitre, ¿sí? Sí, por ahí para yo aclarar un poquito también, aclarar un poquito por ahí cosas que dicen. ¿Ya está? ¿Ya aprendió? Sí. No, yo por ahí aclarar, Pablo, a ver, yo por lo menos participé de las comisiones cuando estuvimos en el empresario, concejales. Creo que tuvimos dos reuniones, Tito, de verdad. Una acá y otra fue en la sala de comisiones. Creo que esas fueron comisiones duras con el empresario, porque lo conocemos, sabemos que es un empresario que, digamos, ve los beneficios para él nomás. Y que estaba bueno que participe, que en esas comisiones participamos todos quienes en ese momento estábamos involucrados en esa decisión. Por eso yo creo que, por ahí Pablo decía que era irresponsable, por ahí lo que nosotros hacíamos. Yo creo que también Gustavo aprobó cuando fue concejal loteos. Tengo entendido que en el 2010 me parece que se aprobaron loteos. También yo creo que no creo que hayan sido irresponsables al votar ese tipo de loteo, ¿no es cierto? Después, por ahí aclarar un poco a la gente que vino por el tema de las viviendas. Nosotros en esto andamos, y la gente lo sabe bien, desde hace prácticamente 2 años, con el tema de que las viviendas se aceleren. Nosotros no entramos a echar culpas a nadie porque no las echamos. Nosotros creemos que sí, que hubo cosas que pasaron, que por ahí se atrasaron más que nada, pero que en ningún momento nosotros tiramos gente, como se dijo el otro día en el canal, digamos, amontonamos gente donde no se podía vivir. Las viviendas, desde que se arrancaron hasta las que siguen, porque las siguen los mismos albañiles, se hicieron con la misma calidad de materiales, son viviendas habitables, con mucho ¿con qué mejora vos decís? Bueno, eso lo quería aclarar. Yo me enteré el otro día que el plástico es mejor que la madera. Me enteré el otro día, no sé, porque decía que era mejor calidad. Yo en esto trabajo bastante y conozco, y el plástico, a ver, en el valor comercial, el que sea más caro no quiere decir que es mejor calidad. A mí me parece que la madera por ahí era un punto que había como para también darle participación en la venta a gente que trabajaba con madera. Trabajaba precisamente con machimbre. Era eso, agregar también a que esa gente se le pueda comprar también, porque se buscaba siempre comprar lo más que se pueda en lo local. Eso también, sí, está bien. A ver, se le duplicó un 90% prácticamente las partidas del metro cuadrado como para poder mejorarla en todo lo que en esos momentos con lo que se contaba se hizo prácticamente
La electricidad, que también dijeron que lo hacía cualquiera, la electricidad eran electricistas, prácticamente los mínimos eran 2 o 3, creo que fueron nuevos. Por ahí esto es preguntar siempre lo mismo, pero nosotros, a ver, por ahí se le dijo que hoy, como bien dijo Emanuel, esto tenía que salir cuando nosotros no participamos en ninguna comisión, y que no es solamente los terrenos de la vivienda lo que entraron, son una cantidad de terrenos que me parece perfecto que se haga, porque yo creo que si había cosas para corregir, había que corregirlas. Yo creo que si el trabajo que hicieron con este empresario dio estos frutos, me parece respetable y lo considero así, porque conozco, nosotros tuvimos las negociaciones con este hombre y es complicado. Pero también si seguimos mirando para atrás y que lo que se hizo, yo creo que hubo una elección, la gente vio eso también y votó y mandó a mucha gente a casa, y de ahí para adelante esperó un cambio. Esta gente viene esperando desde hace 2 años y pico las casas. Yo pensé que por ahí se convocaba porque se le iba a dar una fecha hoy también de entrega de las viviendas, que creo que eso es lo que está esperando esta gente. No está esperando, porque estas son cuestiones que lo tiene que manejar el municipio. Estas cuestiones me parece que lo tiene que manejar el municipio, y cuando esté todo concretado, decirle a la gente, señores, le vamos a entregar la fecha tanto, que pensé que eso podía pasar por la convocatoria que se estaba haciendo por medio del mensaje. Pensé que eso era que se iba a dar. Que creo que esa va a ser la noticia. Jorge, yo te pido que vayamos a la cuestión de la ordenanza. Bueno, lo que pasa es que acá todos si no, pero hemos estado hablando, creo que todos, al margen de este comentario que estás haciendo vos, creo que han hablado del tema de la ordenanza. Entonces, bueno, aprovechemos que está la gente acá, aprovechemos que están los funcionarios, aprovechemos a discutirlo en todo caso. Bueno, pero y después con los beneficiarios ya se habló y ya se les aclaró cuál es la situación, porque ellos están al tanto de cuál es la... Si nosotros tuviéramos hoy una fecha para anunciar, quédate tranquilo que estaríamos como hoy el platillo diciéndole, che, tal fecha usted tiene en la casa. Y esto ya se habló con los beneficiarios. ¿Se habló seguro? Sí, se habló, se tuvo una reunión con ellos. Ellos no sabían porque ellos están al tanto. Cuando entré me preguntaron eso, que bueno, si no sabía de la fecha... Quizás algún beneficiario no estaba en esa reunión, pero acá pueden dar fe, algunos de los que están acá, que estuvieron en esa reunión y nosotros le aclaramos. Yo cuando empecé a hablar dije que yo quería aclarar algunas cosas. Bueno, pero porque por ahí comisionemos sobre la ordenanza. La gente que vino por el tema de los terrenos de las viviendas. Acá hay un montón de otras cosas que se modifican, que son otros loteos, y que nosotros por eso la duda que teníamos y hubiese sido bueno poder haber participado como participaste vos, Tito, con el empresario. Creo que tendríamos que haber estado. De eso queremos hablar, no de cuándo van a entrar a la vivienda, porque ya está claro. Lo he dicho. Listo, yo nada más pido eso. Sí, vayamos, busquémonos al tema de las dudas que puedan tener. Está bien, Jorge, por ahí, no sé si... No, tal vez vale el aporte porque Jorge, incluso creo que estuviste construyendo o trabajando en el consorcio, no sé si así o no, te pregunto, sí, siendo parte de la gestión, lo cual cuando vos estabas en la gestión también estabas construyendo en el consorcio, me parece que vale la aclaración tuya. No, bueno, vale la aclaración. ¿Y factura no? A ver, no chicaníe, no me corras. Era concejal, perdón. No sea. Pero, creo que, a ver, yo lo que me está faltando respeto, por favor. No falta de respeto. ¿Cuál es el problema? Si todos sabían que vos construías, Jorge, no... Estoy diciendo construcción así. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Si vos fuiste disfrazado y... Yo jamás me disfracé. Y bueno, pero por eso te digo, ¿cuál es el problema? Que lo aclare. Lo dice irónicamente de que yo, siendo parte de la gestión, yo construía. Pero eso es falso. Con gente, yo tenía gente trabajando. Bueno, está bien, no. Pero si no es falso, me falta respeto. No, y quiero terminar, Emanuel, porque empecé y no terminé. Entonces, más allá de todas maneras, comparto lo que vos planteás de poder encontrar la solución. Me parece que hoy nosotros, todos los que estamos acá, somos parte de la solución. La mayor posibilidad de dar certeza de fechas tiene que ver con precisamente resolver la mayor incertidumbre de todas, que era estar construyendo en un terreno ajeno. Esa es la cuestión. Lo que plantea Manuel, yo quiero en eso, Manuel, creo que en todo caso, creo que vengo a... Me parece que tomar lo que vos estás diciendo, que me parece válido de cuál es el kit de la cuestión en cuanto a una negociación donde uno obviamente tiene que
encontrar, digamos, el punto de equilibrio donde hay intereses contrapuestos. Claramente la cuestión está planteado por lo que, o el meollo, como quien dice, está planteado por lo que hoy yo aclaraba respecto de que, bueno, cuando las cosas, disculpen, pero es así, cuando las cosas no se hacen en el momento, después uno la corre de atrás. Esto es como cuando vos compras un auto y no firmás el 08, y obviamente, si yo no te firmé el 08 y vos no tenés el auto, venía a pedírmelo tranquilo que podés estar 10 años. Más allá de eso, en esa circunstancia hubo que ir a hablar con Hook. Y en esa circunstancia es que lo que se planteó es el destino, como vos bien dijiste, o la habilitación de dos lotes, la habilitación de algunos de esos lotes de 2 manzanas para construir viviendas, los que antes estaban exclusivamente destinados a galpón. O sea, en eso lo que nosotros planteamos es ceder solo algunos lotes, no todos los que él pidió, tratar de que sean los más alejados posible y planteando una situación donde el contexto de situación, que tiene que ver con que había un basural a cielo abierto y hoy lo estamos transformando, digamos, en una planta, permitía o habilitaba que esto sea una materia cedible. De manera que, cediendo en esa situación, resolvíamos el meollo de la cuestión, que era haber construido sobre terrenos ajenos. Lo cual también, hay que decirlo, expone, digamos, a una denuncia penal, porque uno puede decir, ¿cómo vos construiste sobre un terreno ajeno? Más allá de que ninguno de nosotros, digamos, tiene ese ánimo, porque seguramente hubo un acuerdo de palabra, ¿se entiende? En eso creo que todos entendemos que seguramente fueron parte de como lo dijo Jorge, seguramente fue parte de un acuerdo de palabra que, como hoy planteábamos, cuando vos no firmás las cosas, cuando las hablaste, después la corres de atrás, y la podés correr de atrás eternamente. Y obviamente el que tiene la sartén por el mango es el que no firmó. Entonces, esa era la cuestión, me parece que está bien que vos lo apuntes para que se sepa que porque por ahí, de esas 2 manzanas, en vez de estar todos los lotes destinados a galpones, va a haber algunos lotes que van a estar destinados a vivienda. ¿Está bien? Lo que estaba previsto es que se habilitan los loteos en las mismas condiciones que se habilitaron originalmente. Con la única diferencia que a partir de que obviamente Tito, ¿se escucha? Con la única diferencia que en estos nuevos loteos se fija el adicional de luces LED y se habilitan unos pocos más lotes para que se hagan vivienda y se consigue ese espacio nuevo para poner la planta elevadora. Básicamente eso, y no tiene otra historia, digamos, el convenio que se hace. Y salimos, yo creo que lo más valorable de todo, salió una situación totalmente irregular donde también es cierto que el empresario Hook tomó toda la paciencia del mundo para tomar medidas contra la municipalidad o el consorcio por haber usurpado el espacio de él, porque en realidad lo más importante que en todas estas negociaciones es que nunca estuvo el consentimiento escrito de él para que la vivienda se construya. Y pasa por ahí, digamos, la gran importancia de este acuerdo es eso, y que podamos, más allá del plazo, como le dijimos a los beneficiarios, que algunos están acá, que en su momento le dijimos a nosotros que en 3 meses más o menos se iban a entregar, le aclaramos si se soluciona el tema legal con el empresario que hasta el momento es o era el titular de esos inmuebles. O sea, el plazo de entrega de la vivienda, aún terminándola con todas las obras complementarias, se podía extender si esto no está solucionado. O sea, materialmente en 3 meses más o menos estimamos, desde la fecha de reunión que tuvimos con ellos, las viviendas se van a entregar, pero ese plazo se podía extender y se lo aclaramos a los vecinos si este tema no se soluciona, porque este es el tema crucial, tan importante como la parte constructiva. Claramente también por eso abrimos esta comisión, para no estirarlo, digamos, entendemos que tiene que salir, y también entendíamos, bueno, que teníamos estas dudas, que merecíamos alguna respuesta o poder discutirla o digamos, poder entenderla un poco más, porque vuelvo a repetir, la ordenanza nos llegó ayer y la documentación hoy vine a buscarla a la mañana, digamos. Entonces, claramente nosotros estamos totalmente
dispuesto, como en otras oportunidades, cuando se trata de temas, sobre todo cuando hay gente esperando una vivienda, digamos, claramente nosotros no vamos a frenar una situación así, y vuelvo a repetir, por eso ahora estamos, digamos, en comisión sacándonos estas dudas que por ahí para los que estuvieron en el diario les resulta muy poco, digamos, pero para nosotros al momento de votar una ordenanza entendíamos que teníamos que saberlas, digamos, básicamente, o de cómo había sido el proceso de la negociación con el empresario, justamente por lo que plantea Gustavo, que sabemos que cualquier empresario va a cuidar su parte, ¿no? Claramente sin importarle las otras cuestiones que tienen que ver con lo que uno se debe preocupar como Estado. Así que, bueno, de mi parte me quedó aclarado los 3-4 puntos que tenía. Vuelvo a repetir como lo dijimos también, Gustavo, con el tema de cuando fue la expropiación, que digamos que también fue así, también digamos, entró un día y teníamos que sacarla, debíamos volver a pedir esto, que traten en lo posible de que se discuta un poquito antes, de que nos convoquen en algún espacio, o si el presidente por ahí, digamos, participa, que nos cuente, que nos vaya contando más o menos cómo van, para no tomarnos de tanta sorpresa y digamos, y con el apuro por ahí para sacar esta cuestión. Eso, nada más. No sé si alguien tiene más alguna duda. No sé si a los beneficiarios le quedó claro, digamos. Nosotros con esto, digamos, con esta documentación y de alguna manera con este acuerdo al que se firmó con él, hay plazos, una vez que la ordenanza se apruebe y se promulgue, que él tiene que, bueno, mandar el agrimensor, hace un montón de cosas, algunas cosas nos corresponden a nosotros y otras cosas les corresponden a él. Pero nosotros vamos a poder acelerar también, junto con el tema de la obra, como dijo Gustavo, esto, como para que, obviamente, cuanto antes tengamos nosotros la documentación, hasta incluso para poder escriturar y hacer todo eso. Así que la idea es esa, digamos, no hay otra cuestión. Y sí dejarle, bueno, en claro todo lo que llegó, que parece que fuera fácil, pero es complicado. Bueno, Jorge, vos estuviste y vos sabés muy bien lo que significa, digamos. No, sí, por eso te digo, vos sabés que es complicado. Nosotros, esta no fue la única reunión, le aclaro. Pablo, junto en su momento con Darío, viajamos nosotros, una vez con Gustavo y con Pablo, alguna vez cuando estuvimos en algunas entrevistas que él nos hizo de cierre de año, también le planteamos cuestiones y siempre teníamos un pero en el camino, siempre había alguna cuestión. Y creo que el otro día fue una reunión que arrancó a las 11 de la mañana y estuvieron hasta las 5 de la tarde. Es decir, estaba él y el hijo y arrancó a las 11:30 de la mañana, 11:30, el día jueves, hasta las 5:30, 5 de la tarde. Y a las 4:30 por ahí vino el escribano y se firmó el convenio. Entonces fue todo un tema, digamos. Fue sentarse al lado de él, porque encima era artículo por artículo, coma, bueno, era todo una cuestión. Pero bueno, es el acuerdo que se llegó. Así que bueno, si les parece bien y no hay ninguna otra duda, no sé, a los dos bloques le pregunto, podemos volver a la sesión y podemos, bueno, no sé quién va a tomar la palabra y avanzamos con esto, ¿sí? Bueno. Siendo las 22:19 horas, vamos a retomar la sesión. Estábamos con el tratamiento del punto 2.1 del orden del día, si no me equivoco. Hubo varias intervenciones, así que durante la sesión y en la comisión, así que bueno. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Troncoso. Usted muy bien lo dijo, se hicieron todas las apreciaciones y las consultas al proyecto, por eso vamos a solicitar que se ponga a consideración. Bien, está a consideración entonces el punto 2.1. Por la aprobación. Queda aprobado entonces por unanimidad.
proyecto de resolución sobre el trazado, perdón, de ordenanza sobre el trazado de veredas en el barrio La Pradera, que fue presentado por la Alianza Ramírez. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Klein. Bueno, vamos a tratar de ser expeditivo, vamos a pedir el pase a comisión del Bien. proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a pasar el proyecto a la comisión número 1 y a la comisión número 3. Vamos a pasar al punto 2.3. Es un proyecto de resolución creando en nuestra ciudad el plan de espacios digitales que fue presentado por el Frente Justicialista para la Victoria. Esta consideración del punto 2.3. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Levar. Sí, vamos a pedir que el proyecto pase a comisión. Bien, ¿estamos de acuerdo? Va a pasar entonces a la comisión número 1, número 2 y número 3. Vamos a pasar al punto 3, asuntos tratados. El punto 3.1 es un despacho de las comisiones número 1, 3 y 4 sobre el proyecto de ordenanza modificando el artículo 74 de la ordenanza número 903 del año 85 y su modificatoria ordenanza número 1097 del año 88. ¿Hay despacho, señor secretario? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Trocoso. Voy a hacer un despacho verbal de la modificación introducida en el artículo 1, la cual fue consensuada con el sindicato municipal, obviamente con los dos bloques, tanto el bloque de la Alianza como el bloque del Frente para la Victoria. Si bien yo le voy a remitir copia a la secretaria, pero le quiero dar lectura para que cada concejal pueda seguir la modificación que nosotros le introdujimos. El artículo 1 va a quedar redactado de la siguiente manera. La Administración Comunal entregará a los agentes de planta permanente, contratados y temporarios de todas las áreas de la Municipalidad de General Ramírez, 2 mudas de ropa de trabajo una vez al año en el mes de abril y la entrega de elementos de protección personal según normas en vigencia. El uso es obligatorio y en caso contrario se procederá a notificar y sancionar de acuerdo a lo que establece el Estatuto Municipal. Tanto el artículo 2 como el artículo 3 se mantiene como el proyecto original. Bien. Solicito que se someta a votación con esa modificación. Bien, con las modificaciones hechas y tomamos como despacho eso, por unanimidad entiendo. Sí. Bien, vamos a poner entonces a consideración el despacho leído por el concejal Trocoso. Aprobación. Bien, queda aprobado entonces la modificatoria a la ordenanza en el artículo 74 al 903 del 85 y la modificación de 1097 del 88. Vamos a pasar al punto 3.2, es un despacho de las comisiones número 1 y 3 sobre un proyecto de ordenanza cediendo en comodato un terreno de propiedad municipal por 99 años al Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Hay despacho, señora secretaria? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal. Bueno, quiero decir que el proyecto se somete a votación tal cual como fue ingresado, ya que este fue hablado a través de los dos bloques con el sindicato y fue así como queremos, así que quiero que se ponga a consideración. Bien. Pongo a consideración entonces el despacho 3.2, que entiendo que también es por unanimidad. Sí, aprobación. Queda aprobado entonces cediendo en comodato un terreno de propiedad municipal para el Sindicato de Trabajadores Municipales. Vamos a pasar al punto 3.3, despacho de las comisiones número 1 y 3 sobre el proyecto de resolución solicitando información a la empresa de energía de Entre Ríos sobre distintos valores en cuanto a consumo, costo en kilowatt, su valor en pesos y otros datos. ¿Hay despacho, señora secretaria? Bien. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Bueno, se trató en la comisión anterior y no sufrió ninguna modificación, así que voy a solicitar que se ponga Por favor, en consideración. le pido silencio al público. Por favor, le pido silencio al público. Voy a solicitar que se ponga a consideración, ya que en la comisión no ha sufrido ninguna modificación. Bien. Pongo a consideración entonces el despacho del punto 3.3. Bien. Queda aprobado también por unanimidad. Y vamos a pasar
al último punto de los asuntos tratados, el punto 3.4, es un despacho de las comisiones número 1, 3 y 4, modificando el artículo número 8 del proyecto de ordenanza número 2205 sobre Consejo Deliberante Juvenil. ¿Hay despacho, señora secretaria? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Elizalde. Que siga en comisión para poder tener la presencia del secretario de Ingresos Públicos para ir, digamos, para acordar de cuántas partidas sacamos y para modificar después lo que es el presupuesto. Digamos, para que te quede claro en qué porcentaje está, lo hemos charlado, pero para que estén los dos bloques y lo podamos consensuar los dos. Eso es nada más que eso que pase, que siga en comisión, nada más que porque hay que modificar el presupuesto y de dónde va a salir la partida para el Consejo. Bien. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Bueno, la verdad que lo venimos tratando, digamos, está en comisión hace 15 días. Y ahí creíamos que estaba bastante claro y volvemos a repetir esta situación de la necesidad de contar con esa digamos, herramienta antes de que arranque el Consejo Juvenil, digamos. Entonces, bueno, vamos a esperar, digamos, evidentemente hay proyectos que sí ameritan 2 o 3 comisiones y otros que no, digamos. Pero bueno, vamos a esperar entonces cuando pueda venir el contador o quien tenga que venir para aprobarlo. Bien. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. No es que estamos dándole vuelta a la cuestión, porque esto fue una idea que nosotros la sugerimos el año pasado, cuando hacía años que se venía haciendo el Consejo Juvenil y nunca se había propuesto algo. Nosotros lo propusimos, se averiguó. Lo que pasa es que se tiró una alternativa, pero después nunca se llegó a acomodarlo. Digamos, que siga en comisión simplemente para dónde va a salir la partida, está más o menos el importe, pero que tiene que contar también en el presupuesto. Entonces no es que le estamos dilatando simplemente, estamos de acuerdo porque fue una idea que surgió en una comisión que los chicos estaban presentando proyectos hace años y nunca se le cumplían. Entonces hoy invitarlos de nuevo sin no tener ninguna algo ello en concreto, es de nuevo a los chicos no poder querer concurrir más. Entonces la idea es hacerlo bien, consensuar entre los dos bloques, cosa que esto se haga bien como que nosotros queremos, nada más. Bien.